porque cuando el haz o la conducción normal está viniendo de las aurículas hacia los ventrículos, primero, como la vía de accesorio es una vía de conducción rápida, va a generar la primera parte del latido. Y la vía de conducción lenta en este circuito va a ser el sistema normal. Entonces va a haber un encontrón al medio del ventrículo, lo que genera ese QRC ancho que vemos acá. La onda delta básicamente es el inicio de la despolarización ventricular. Y el QRC, el resto que ya viene a ser la morfología normal, es la conducción normal a través del sistema de conducción His y Purkinje, ¿no? Entonces, básicamente, PR corto, onda delta y trastorno de la repolarización secundaria. ¿Por qué? Porque la repolarización ya no se va a dar de manera normal como se daba de lo que es de epicardio a endocardio, sino va a variar según a qué nivel esté la vía de conducción accesoria. Muy bien. Presencia de uno o más haces accesorios, activación precoz ventricular, básicamente porque la conducción es más rápida por la vía accesoria. PR corto, menos de 0.12 segundos, presencia de onda delta. Y se reserva el término de Wall-Parkinson-White, no se asocia a taquiarritmias paroxísticas, ¿no? Muy bien. Las vías de conducción son de bastantes tipos. El más común es el haz de Kemp, pero puede haber vías accesorias posteriores al nodo AB, supragicianos, infragicianos, etcétera, etcétera, etcétera. No, electrocardiográficamente se puede reconocer cada uno de estos tipos de accesorios. Hay un algoritmo para esto. Pero como nosotros estamos aprendiendo o tratando de reconocer las cosas que nos van a tomar en el examen de residentado, no vamos a hablar del reconocimiento, sino lo que ustedes se tienen que llevar es el conocimiento de las características electrocardiográficas del Wall-Parkinson-White y que la vía accesoria más importante es el ADG. ¿Cómo tratamos el síndrome de Wall-Parkinson-White? El tratamiento en la emergencia, cuando se genera la taquiarritmia con conducción anti o ortodrómica, se da según el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tú lo único que haces es pasarle antiarrítmicos. Y otra vez, la BDEC en el caso del síndrome Wall-Parkinson-White es la amiodarona, ¿no? Siempre va a ser la BDEC de los antiarrítmicos. Número 1. Número 2. No tienen que dar bloqueantes del nodo. No se les ocurra dar ni verapamil ni diltiazem, porque si tú bloqueas el nodo B, dejas que la conducción se vaya por la vía accesoria. Entonces, la vía accesoria puede generar fibrilación ventricular y puedes terminar matando a tu paciente. Así que hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable o está en fibrilación auricular, imagínense si la fibrilación auricular genera respuesta ventricular variable en una persona normal que tiene nodo AB normal. Imagínense uno que tiene vía accesoria con repolarización, despolarización más rápida. Va a generar un caos. Inclusive puede terminar muriendo por fibrilación ventricular. El tratamiento del síndrome de Wall-Parkinson-White que cursa con taquiarritmia, con inestabilidad hemodinámica o fibrilación auricular es cardioversión eléctrica. Muchas veces en la emergencia es muy difícil reconocer una taquiarritmia por Wall-Parkinson-White que cursa con QRS ancho de una taquicardia ventricular. Es por eso que nosotros preferimos descargarlas antes de ponernos a revisar los criterios de Brugada, los criterios de Berekay para taquicardia ventricular, ¿no? Porque más vas a demorar pensando si hay, digamos, todos son RS o desde el nadir hasta la punta de la onda S. Eso demora, se hace. Generalmente ya cuando haces discusión clínica revisas, ¿era taquicardia ventricular o era Wall-Parkinson-White? Pero en el momento de actuar, QRS ancho, hemodinámicamente inestable, agarra tu cardiofibrilador y quémalo. Y no preguntes a nadie. Básicamente es eso. Generalmente todo lo que es taquiarritmias ventriculares, tú inicias con 200 Joule para arriba, ¿no? Para cardioversión eléctrica, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los pacientes con preexcitación? Bueno, esta pregunta también es sencilla. Los pacientes con preexcitación precisan de implantación de marcapaso, necesitan siempre tratamiento antiarrítmico, cursan con frecuencia con bradicardia sinusal, suelen tener cardiopatía asociada o pueden no presentar nunca taquiarritmia paroxística. Hay pacientes con Wall-Parkinson-White inclusive que yo he conocido que tienen 100 años y recién hacen su Wall-Parkinson-White cuando están, ¿cómo se llama? A esa edad.
Es por eso que generalmente pueden no presentar nunca taquiarritmias paroxísticas los pacientes de Wolff-Parkinson-White, y ese es un dato importante. Pueden tener toda su vida su haz de Ken y no ocasionarles molestias, como hay pacientes que van a tener molestias desde que son niños y van a ir a la emergencia casi mensualmente, cada 6 meses, cada año, como hay pacientes que hasta los 100 años recién generan su arritmia por Wolff-Parkinson-White. La última vez, el último paciente que tuve con Wolff-Parkinson-White tenía 100 años, que el familiar refería que toda la vida no había tenido ni un problema de arritmia y ese día llega con arritmia, hace falla cardíaca, disfunción ventricular izquierda y bueno, se muere. Ya tenía 100 años el pacientito, ¿no? Ya, ¿qué íbamos a hacer por él? Ya vivió su vida. El tratamiento definitivo de lo que es esta arritmia es la ablación de la vía accesoria. La ablación de la vía accesoria se hace a través de un estudio electrofisiológico. Uno va mapeando todos los circuitos miocárdicos y finalmente va buscando dónde se encuentra la vía accesoria. Eso lo hace generalmente el electrofisiólogo. Busca la vía accesoria y la quema con radiofrecuencia. Una vez quemada lo que es la vía accesoria, uno verifica que se ha terminado el síndrome de Wolff-Parkinson-White cuando vuelve a la normalidad el electrocardiograma. ¿Qué quiere decir? Tiene que desaparecer la onda delta y el PR se tiene que normalizar. Si no, es una ablación frustra y vas a tener que repetirla. A veces uno puede hablar una vía accesoria en media hora, como que hay veces que te tiras desde la 1 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche y no encuentras la vía accesoria y te tienes que rendir. No es tan sencillo como a veces uno piensa cuando lee el libro. Es buscarte a mapear todo el corazón. De hecho, que el electrocardiograma te da más o menos un indicio por dónde está, si es lateral, posterior, anterior, etcétera, etcétera, pared libre. El hecho que es buscarlo en lo que es la sala de hemodinámica. La vía accesoria es ya otra cosa, ¿no? Muy bien. Muy bien, acá lo clásico del síndrome de Wolff-Parkinson-White, como vemos, PR corto, onda delta, ¿no? Como vemos acá, QRC ancho. Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico electrocardiográfico del tipo de preexcitación Wolff-Parkinson-White? Bueno, después de haberlo repetido como n veces, ya sabemos, ¿no? PR corto más onda delta, que es la respuesta correcta. Ahora, en un paciente joven con síndrome de Wolff-Parkinson-White y arritmia sintomática frecuente, ¿cuál es el tratamiento de elección? Y también, ya lo hemos mencionado ahorita, es la ablación por radiofrecuencia. Muy bien. Existen otros síndromes de preexcitación, como el síndrome de Low-Gannon-Levin. Básicamente, el síndrome de Low-Gannon-Levin es un síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero sin onda delta. ¿Qué quiere decir? Solamente PR corto y QRS estrecho. Y esto es básicamente porque las vías de conducción anómalas no están en pared lateral o en una zona que genere el QRS ancho, sino están cerca del nodo AB. Casi mimetiza la conducción del nodo AB. Lo único que hacen es adelantar o hacer como puentes o bypass del nodo AB. Como vemos acá, un síndrome de Long-Gannon-Levin, el PR es menos 120, pero el QRS es normal. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos a un paciente con fibrilación auricular que tiene síndrome de Long-Gannon-Levin, ¿qué vamos a encontrar? Que la fibrilación auricular es muy frecuente. Primero, el Long-Gannon-Levin es una taquiarritmia muy rara e infrecuente, más todavía que el Wolff-Parkinson-White. Es lenta, es benigna, los complejos QR son rápidos, arrítmicos, de morfología cambiante. Nosotros estamos diciendo que es una vía que está al costadito del nodo AB, que bypassea el nodo AB, que le retrasa ese bypass fisiológico o bypassea ese retraso fisiológico. Por lo tanto, los complejos los complejos QRS son rápidos, arrítmicos y de morfología cambiante, porque por algunos momentos va a conducir por la vía normal y por otros momentos se va a ir por la vía accesoria, ¿no? También requiere cardioversión eléctrica el síndrome de Long-Gannon-Levin. Generalmente porque las frecuencias cardíacas elevadas pueden generar síncope y lo que es disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Muy bien. Las arritmias supraventriculares, ya hemos hablado, generalmente son de QRS estrecho. Hemos conversado ya de taquicardia de la unión AB. La presencia, generalmente lo más común que te va a llegar a la emergencia, para que tú atiendas, son las taquicardias paroxísticas de la unión en un 50%. Una que otra persona, generalmente son personas que son ansiosos, con algún tipo de trastorno de ansiedad, llega con taquicardias sinusales.
¿no? Cocainómanos se meten su cocaína. Yo trabajo en el Callao, entonces a cada rato vemos eso, los que llegan luego de haberse pepeado con cocaína. Llegan con taquicardia sinusal todavía, doctor, me duele el pecho, me palpita. No, sí, pero así un poquito nomás, no ha sido mucho. Entonces, básicamente, lo que hace la cocaína es un simpático mimético, entonces genera taquicardia sinusal, ¿no? Entonces el electrocardiograma básico, si no se ha metido mucha dosis, tú vas a encontrar taquicardia sinusal, que es muy diferente que se paquetee con toda la cocaína y haga infarto por cocaína, que es otra cosa, ¿no? Muy bien, o si no, algunas mujeres ansiosas, sobre todo jóvenes, entre 20 a 30 años, que terminan con el enamorado y llega porque le palpita el corazón, que también es clásico, las chicas, ¿no? Ahí si el interno corre a tomarle un electrocardiograma, pero para la abuelita que tiene 80 años, se demora casi una hora en tomar el electrocardiograma. Se ve la diferencia ahí en la eficacia del interno. Muy bien. Ahora, las taquicardias por vía accesoria son más raras en realidad. Generalmente son el 30%. Y muchas de ellas a veces, ¿cómo se llama? Lo más frecuente es el Word Parkinson Y, ¿no? Y lo que es taquicardias auriculares, que son lo mínimo 8%, generalmente las taquiarritmias auriculares o las taquicardias auriculares están relacionadas más a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien. La taquicardia paroxística supraventricular o la taquicardia por reentrada del nodo AB, básicamente no hay cardiopatía estructural en el paciente. Se puede asociar en algunos casos al prolapso de válvula mitral. Generalmente cuando una persona, sobre todo mujer, donde se da más la enfermedad de Barlow, tiene prolapso de válvula mitral, hace arritmias supraventriculares por lo general. O un paciente que tiene arritmias supraventriculares a repetición, tienes que hacerle una ecocardiografía para descartar que haya prolapso de válvula mitral, ¿no? O cardiopatía estructural. El hipertiroidismo genera también taquicardia supraventricular, fibrilación auricular, taquicardia sinusal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es la insuficiencia coronaria o la aterosclerosis cuando hay isquemia del nodo AB puede generar bloqueo o puede generar arritmia supraventricular. Pero lo más común es que no haya cardiopatía adyacente, ¿no? Ya hemos explicado esto del sistema de conducción, la vía rápida que es la vía alfa, pasa lo que es la conducción normal, mientras que la vía beta, que es más lenta, está descansando y la encuentra en un momento en donde ya no descansa, haciendo un periodo refractario relativo y se da el circuito de reentrada autoperpetuante. Generalmente la taquicardia supraventricular, como hemos dicho, paroxística, se trata con maniobras vagales. E inclusive a veces el paciente lo único que hace es respirar profundamente, aguantar la respiración y pujar, maniobra de Valsalva, y se da la taquiarritmia, porque la maniobra de Valsalva también genera este aumento del tono vagal. Muy bien. Este es un ejemplo de una taquiarritmia por reentrada B. Acá vamos a ver la onda P retrógrada, que le señalamos acá. Generalmente, cuando vemos la onda P retrógrada es porque la reentrada se da al nivel más bajo del nodo AB. Según al nivel que se dé, podemos ver. Cuando está al nivel más superior, el QRS y lo que es la onda P van a estar mimetizadas. Pero esta puede ser a nivel inferior del nodo AB, por eso vemos la onda P retrógrada, que es negativa porque se acerca hacia la aurícula y todo lo que se acerca hacia la aurícula lo ves negativo en la derivada 2, ¿no? Eh, Muy bien. El diagnóstico diferencial entre la taquicardia paroxística reentrante de la unión por doble vía nodal, que es la o intranodal, versus la vía anómala a través del haz accesorio. Generalmente, la taquiarritmia por reentrada AB clásica, generalmente no hay alternancia de los complejos QRS, son los mismos complejos QRS, es un QRS angosto. En cambio, por haz accesorio va a haber alternancia del QRS, porque se va a fusionar el latido normal de conducción versus el latido que va por el nodo AB, y dependiendo si es orto o antidrómico. Generalmente el PR inicial va a estar prolongado. PR' significa que desde la onda R hacia la onda P, ¿cuánto es? Generalmente está normal en lo que es la parte arrítmica. La localización de la onda P puede estar dentro del QRS o al final de la onda S, generando un pseudoempastamiento de la onda S, sobre todo en derivadas de cara inferior, pero siempre en la taquiarritmia por reentrada de vía accesoria va a estar separado del QRS, por eso generalmente el intervalo RP que se genera por la arritmia puede ser normal.
Y la polaridad de la onda P, ya hemos dicho que el ritmo sinusal normal primero es positiva en 2 y en 1. Pero vemos que en la polaridad de la reentrada va a ser negativa en 2, en 3 y en AF, que son las derivadas de cara inferior. Y es variable en el otro dependiendo dónde se localice el haz de conducción. Muy bien. La siguiente pregunta. Las arritmias supraventriculares del infarto agudo de miocardio son en general secundaria a falla ventricular izquierda. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Muy bien. Entonces, acá la pregunta busca responder qué hacemos en el infarto agudo de miocardio con falla del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hay taquicardias supraventriculares, nosotros tenemos que recordar los fármacos que ayudan a disminuir lo que es la mortalidad del infarto. Y uno de ellos, lo más importante que disminuye la mortalidad del infarto, son los beta bloqueantes. Pero cuando el paciente está en falla cardíaca, recuerden, es contraindicado utilizar beta bloqueantes. Entonces no van a marcar la B. Porque pudiendo recordar eso, si los beta bloqueantes disminuyen la mortalidad del infarto, le doy para la arritmia también. No es así. Cuando el paciente está en falla ventricular, recuerden de que hay edema agudo de pulmón por la falla ventricular. Y lo que tú tienes que hacer es mejorar la bomba y a la vez disminuir la conducción aurículo-ventricular para disminuir la frecuencia cardíaca. Y uno de los medicamentos que tiene esa bondad es la digoxina o el digitálico, que puedes utilizarlo por vía endovenosa. Acá en el Perú no tenemos digoxina endovenosa, al menos en el MINSA tenemos el anatócido C, que es un análogo igual de la digoxina. El anatócido C utilizamos 0.4 miligramos hasta cargar el paciente o saturar lo que es la digoxina, que son al menos 3 veces en 24 horas y luego cada 24 horas para no generar intoxicación digitálica. O si el paciente, digamos, en donde haya la digoxina endovenosa, que es decir, esa viene de 0.5 miligramos, que es el tratamiento de elección en pacientes que tienen falla ventricular izquierda secundaria a un infarto agudo. Cuando hay falla ventricular izquierda aguda, hay edema agudo de pulmón y no puedes utilizar beta bloqueo. Ahora, es muy diferente que te vayan a preguntar si es un paciente que tiene cardiopatía isquémica compensada, que hace arritmias supraventriculares, tú le vas a echar la dosis del beta bloqueante, porque es un paciente que no está en edema agudo de pulmón. Y eso tienen que tenerlo presente siempre en qué contexto te hacen la pregunta. En relación con las taquicardias paroxísticas supraventriculares por reingreso del nódulo aurículo-ventricular correcto, la mayoría se desencadena por intoxicación digitálica. El extrasístole atrial desencadenante tiene en general un PR corto. La adenosina está contraindicada. Si el masaje carotidio y la corrección de la hipotensión no son eficaces, el fármaco de primera elección es el verapamil. Y sería el digital propanolol, calcio antagonista o quinidina no son útiles en su prevención. Muy bien. Entonces hay que marcar acá lo correcto. Primero, ya hemos dicho que la mayoría se desencadenan porque hay doble vía nivel AB y no hay cardiopatía estructural y no tiene que ver nada esto con la digoxina. Que se puede generar en la intoxicación digitálica, sí, pero eso es en menos cantidad y en pacientes que utilizan digitálico. El extrasístole atrial desencadenante tiene en general un PR corto. Generalmente no hemos hablado de extrasístoles atriales que van a desencadenar la taquiarritmia. Generalmente es la misma reentrada que se da a nivel AB. La adenosina no está contraindicada, sino es el tratamiento de elección de primera opción. Y si no tienes adenosina, es un paciente joven, y eso sí tienen que tener cuidado. Cuando el paciente es joven, saben que no tiene cardiopatía estructural, y no hay adenosina, la segunda opción del tratamiento son calcio antagonistas. Y el único calcio antagonista endovenoso con el que contamos es el verapamilo. Entonces, la D, si el masaje carotidio y la corrección de la hipotensión no son eficaces, el fármaco de primera elección sería el verapamil. Vemos la siguiente opción. El digital, el propanolol, el calcio antagonista, la quinidina no son útiles para su prevención. Falso, porque podemos dar digital para prevenir porque bloquea el nodo AB. Propanolol porque es un beta bloqueante que también bloquea a nivel del nodo AB y el nodo sinusal. Y el calcio antagonista, sobre todo los que es tipo diltiazem y verapamil, sí bloquean el nodo AB. Entonces esta también es falsa. Entonces la única más correcta, digámoslo así, porque a veces lo que hacen la pregunta no son de la especialidad, digamos, sería la D. Entonces marcamos la D. Siempre también dentro de las preguntas tienen que ver de lo que ustedes conocen y saben, cuál se acerca más, porque siempre hay estos problemas a veces con las preguntas, o sobre todo cuando las preguntas son antiguas.
Muy bien. La taquicardia atrial multifocal, hemos conversado un poco con anterioridad. La morfología de la onda P es diferente en toda lo que es la conducción, ¿no? Vemos acá una P, una P más picuda, una P más plana. Básicamente porque se generan en bastantes zonas del auricular lo que es la despolarización atrial. La onda P, por lo menos de tres morfologías diferentes en la misma derivación, intervalos PP regulares, la presencia de una línea isoeléctrica, la frecuencia de P y P va entre 100 y 130, la conducción atrioventricular de 1 a 1, los intervalos PP, RR, PR y son variables en duración, precedido seguido de fibrilación o aleteo auricular, dependiendo, porque a veces cuando ya hay, digamos, actividades encadenadas a niveles auriculares, lo más probable es que este paciente vaya a fibrilación auricular, que es lo más común. Especialmente en el holter, cuando vemos más de 1000 contracciones auriculares prematuras en un holter 24 horas, es altamente, digamos, predictor de que ese paciente en algún momento va a hacer fibrilación auricular, ¿no? Muy bien. ¿Progresa habitualmente la fibrilación auricular? Sí. Y eventualmente la presencia de episodios intermitentes de fibrilación auricular y aleteo concomitantes, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es la taquicardia auricular multifocal y la fibrilación auricular? Básicamente la única diferencia que hay es de que existe la onda P en la taquicardia auricular multifocal. Es la característica o la diferencia más, digamos, más importante para diferenciar una fibrilación auricular de una taquicardia auricular multifocal. No ves onda P, ves RR irregulares, entonces estás pensando ya en fibrilación auricular. Muy bien. En cambio, en la fibrilación auricular, por lo mismo, se depende del bloqueo de la unión AB. Generalmente la taquicardia auricular multifocal conduce, toda la contracción auricular es conducida, pero en la fibrilación es variable. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿las taquicardias atriales ectópicas, es acá, o no reentrantes, presentan las características siguientes, excepto? Puede ser desencadenada por fármacos adrenérgicos y teofilina, desencadenada por intoxicación digitálica, desencadenada por hipercalemia. El tratamiento de elección consiste en fármacos que aumenten el periodo refractario relativo y repriman la conducción nodal y pueden surgir en el curso de enfermedades pulmonares o cardíacas severas. De todas estas, ¿cuál es la falsa? Entonces, como sabemos, la falsa es la letra C. ¿Por qué? Porque la teofilina y los fármacos adrenérgicos hacen de que las aurículas y el nodo sinusal tengan mayor capacidad de despolarizarse. Entonces, cuando uno consume cocaína de larga data o consumen en algunos asmáticos teofilina, se puede desencadenar estas arritmias. La intoxicación digitálica genera un sinfín de taquiarritmias supraventriculares. Entre una de ellas es las taquicardias atriales ectópicas. Muy bien. La hipercalemia no genera generalmente taquicardias atriales ectópicas. ¿Por qué? Acuérdense que la hipercalemia cursa primero con la primera alteración de la hipercalemia en la onda T picuda. Se ensancha el QRS y se prolonga el PR. Entonces no va a generar taquicardia auricular, ¿no? Esa es la incorrecta. El tratamiento de elección consiste en fármacos que aumenten el periodo refractario relativo y depriman la conducción nodal. Sí, se puede dar beta bloqueadores o calcio antagonistas si el paciente no tiene cardiopatía estructural. Y pueden surgir en el curso de enfermedades pulmonares severas, sí, o cardíacas severas, sí, porque generalmente esto se da en aurículas que ya están dilatadas. Y la enfermedad pulmonar, recordemos que genera corazón pulmonar, que es la hipertensión pulmonar que genera falla del ventrículo derecho. Y las enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca genera dilatación de la aurícula izquierda que hace que esta aurícula tenga más probabilidad de generar este tipo de arritmias. Muy bien. En relación a los calcio antagonistas es falso, ¿qué? Son de elección en el tratamiento de fibrilación auricular por síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si quieres matar a tu paciente, le puedes dar eso, no hay problema. Tienen efecto cronotrópico y inotrópico negativo. Generalmente lo que son los calcio antagonistas tienen efecto cronotrópico y inotrópico negativo. Son útiles en el tratamiento de taquicardias supraventriculares paroxísticas, también es cierto. Útiles para reducir la frecuencia ventricular en fibrilación auricular, sí se puede dar, pero no asociar el Wolff-Parkinson-White. Y no prolongan la duración del QT, que es correcta. Entonces la primera, que es la falsa, porque si quieres matar al paciente, dale un calcio antagonista para que termine haciendo fibrilación ventricular.